Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere va Cristo Rey. Cristo Rey. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento. Hoy también pedimos en la Eucaristía por Manuel Justo Dacal en su tercer aniversario, por Benito Aguilar Uribe. Escuchamos la palabra de Dios. Mañana tras mañana, el Señor me despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Porque me has abandonado, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, por
porque me has abandonado. A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y los reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por su obediencia aceptó incluso la muerte. El otro micrófono. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que para la narración de la pasión no hay saludo y no contestamos, solamente escuchamos y al final sí respondemos gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal, quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Entonces dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás.
donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y les dieron para el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenía entonces a un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?
Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado ante el tribunal, su mujer mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Vive el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si eres el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, le empapó en vinagre y sujetándola a una caña la ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, de nuevo un fuerte grito, expiró. en silencio de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían,
se llenaron de un y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio la orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y estaban ahí María Magdalena y la otra María de la preparación de la Pascua. Los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Iniciada nuestra Semana Santa con este día especialmente de recuerdo en memoria de la entrada gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y para quienes nos acompañan en este momento posteriormente a través de plataformas digitales, leo una meditación que comparto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Queridos hermanos, damos inicio a la Semana Mayor, la Semana Santa, semana en la cual renovaremos nuestra fe y amor a Dios, la semana en la cual de manera particular y fervorosa centramos con mayor intensidad nuestra mirada en aquel que viene en el nombre del Señor. A Él lo seguiremos en este camino hacia Jerusalén. Lo seguimos con nuestras miradas, con el corazón, con nuestros pasos estáticos, con nuestros pies presurosos pero detenidos. Y con ello ofrecemos esta Semana Santa por los fallecidos, los agonizantes, los enfermos y familiares de los enfermos a causa de esta pandemia por el COVID-19. Así también ofrecemos a Dios Padre nuestra oración por los médicos, por todos los trabajadores del servicio de la salud, como las enfermeras, enfermeros, camilleros, etcétera, por las autoridades civiles, por quienes padecen a causa de esta pandemia, por ejemplo, etcétera. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Así gritaban los hebreos al paso de Jesucristo. Gritaban con alegría y regocijo aquellos niños, las mujeres, los pobres, los que habían sido marginados. Gritaban entre lágrimas de alegría y esperanza quienes sufrían, quienes durante mucho tiempo solo habían experimentado lágrimas de dolor, quienes solo habían llorado por experimentar la soledad, la marginación, la humillación, la tristeza, la desesperación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Qué conmovedor grito de alabanza, de esperanza y de alegría dieron aquellos que vieron al Mesías entrar en la mejor realeza,
la humildad y el amor. La escena no puede ser mejor entre tantos y tantos detalles que maravillaron a los evangelistas. Por un lado, la sencillez y la creatividad de quienes veían llegar al Hijo de David, como dice el evangelista. Algunos colocaban sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Qué espléndida escena nos deja el evangelista San Mateo. Gente tan sencilla y pobre que solo contaba con un manto para protegerse del frío, o tal vez un manto para cubrirse el rostro y la espalda ante los insultos y desprecios de los así llamados grandes y elegidos de Dios. Un manto que recordaba la pobreza y el abandono de los suyos, de los de su pueblo porque tal vez padecían alguna enfermedad, por haber quedado en la viudez, por padecer algún problema cardíaco, de hecho le decían endemoniados, por no haber tenido descendencia, mujeres y hombres estériles. Todo ello y otras cosas más les recordaban sus mantos. Solo quien ha experimentado la pequeñez, el dolor, la injusticia, quien tiene su esperanza en Dios, quien sabe esperar, quien no se da por vencido más allá de los desprecios y los males que día a día se presentan en la vida cotidiana, solo ellos pueden poner sus mantos a los pies de Jesús. Pero qué gran misterio nos hace meditar y contemplar el evangelista. No es lo mismo ser pisoteados por el hermano, por el prójimo, por quien está a nuestro lado. Esos pasos sobre nuestros mantos nos llegan a doler, a lastimar, a dejarnos heridos, y en ocasiones nos acostumbramos a ser lastimados y en el peor de los casos, a lastimar a los demás. Hoy somos testigos de cuántos mantos, es decir, cuántas historias, cuántas personas, familias, siguen siendo pisoteados, lastimados, siguen siendo mantos robados, rotos, mantos despedazados. ¿Cuántos mantos han sido dejados por el camino por los secuestros? ¿Cuántas personas ya no tienen su manto por la violencia? No, no es lo mismo. Existen otros pasos, otros pies. Hoy día nosotros estamos siendo testigos y a la vez protagonistas de que nuestros mantos se contaminan, se llenan de enfermedad. Nuestro manto se ve amenazado por una nueva pandemia. Hoy, sin embargo, volvemos a colocar nuestros mantos a los pies de aquel que viene en el nombre del Señor. Y precisamente porque aquel que esperaban pasara montado en un burrito estaba por llegar, es que ofrecen sus mantos y sus ramos, porque saben que aquellas pisadas son diferentes. Son pisadas que marcan el perdón, la alegría, la esperanza, la vida, la salud. Esas pisadas, esos pasos, no son de un ejército avallazador, no son de alguien que atemoriza, de alguien que va a amonestar, que va a enjuiciar, de alguien que va a destruir o castigar. No se trata de un enviado que va con malas noticias en nombre del emperador o del doctor de la ley, del fanático de la religión. No se trata de alguien que camina y a cada paso que da se siente la presencia de alguien que lleva malestar y enojo, reclamo o disgusto alguno por violar las costumbres y las tradiciones. No, no son esas pisadas, no son ese tipo de pasos. Aquella gente solo ve con el corazón al Hijo de Dios. Por eso sus gritos, por eso sus lágrimas. Su entusiasmo no puede ser menor, por eso prefieren colocar sus mantos a los pies de Jesús, porque han oído que ese hombre ha pisado el mar y lo ha controlado, lo ha apaciguado. Han oído que ese hombre ha recorrido el desierto, ha sabido caminar para enfrentar al demonio y lo venció una vez. Ahora nuevamente, ese hombre, en mayúscula, se encamina para volverlo a enfrentar y vencerlo en la cruz. Así como aquella gente sencilla que gritó, bendito el que viene en el nombre del Señor, y de inmediato colocó sus mantos y ramos al piso,
así también nosotros colocamos nuestros mantos y abatimos nuestros ramos a su paso en este momento especial de la historia. Hoy nosotros queremos que los pasos de aquel que viene en el nombre del Señor marquen nuestras vidas, nuestras historias. Queremos llevar las huellas de sus pasos. Queremos poner a sus pies todo lo que tenemos, lo que poseemos. Nuestras alegrías, errores, esperanzas, temores, incertidumbre, enfermedades, nuestra fe, la esperanza. Queremos poner la pandemia que padecemos en estos días. Ante este momento de pandemia y de otros problemas que nos hacen sentir y experimentar cansancio, desesperación, que nos llevan a aislarnos, a sentirnos inseguros y débiles, nosotros volvemos a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. También nosotros saldremos a gritar, a exclamar, pero saldremos sin salir. Gritaremos sin gritar, caminaremos sin andar. Y entiéndase bien, el camino para acompañar al Hijo de Dios es el corazón del prójimo, de nuestras familias, de los que esperan en los hospitales, en las cárceles, en la calle, en las estaciones de migrantes, en los anexos, en las empresas, en las fábricas, etc. El camino que este año recorreremos y correremos es con los tuyos, con los nuestros. Por eso, gritaremos sin gritar y caminaremos sin andar. Pero con la certeza de que queremos colocar nuestros mantos y ramos a los pies de Jesús. Aquella gente que gritó al paso de nuestro Señor Jesucristo se dejó llevar, se dejó impulsar y conducir por su fe en el Mesías esperado. Aquella gente nos enseña que más allá de los problemas y por muy grandes que sean las adversidades, son más grandes nuestra fe y la esperanza. Nos enseñan que por muy tirados y sucios que se encuentren nuestros mantos y por muy despreciables que parezcan nuestros ramos, es con eso con lo que mejor podemos honrar, recibir y acompañar a Jesucristo en esta Semana Santa. Es con ellos que avanzaremos firmes en la fe hacia el Calvario. Hermanos, suplicamos a Dios que nos conceda la compañía siempre amorosa y fiel de la Santísima Virgen María. Esperamos siempre su presencia porque sin ella nos confundimos, nos sentimos solos. Sin la compañía fiel de María no lograremos llegar detrás de Jesús hasta el altar de la cruz. Sin María, con el riesgo de abandonar, de negar o traicionar a Jesús en este camino, como sus discípulos. Y por ende, corremos la tentación de volver a levantar nuestros mantos, pero sucios, sin la marca de Jesús, sin ser bendecidos por su paso entre nosotros. Termino esta meditación elevando esta oración. Señor Jesús, tú que caminaste con firme decisión hacia Jerusalén, vuelve a caminar hacia nosotros. Acepta nuestros mantos llenos de enfermedad, nuestros mantos que hemos ensuciado por nuestros pecados. Acepta los mantos de quienes hemos ensuciado. Acepta nuestros ramos, nuestras palmas de la fe. No pases sin pisar nuestra historia. No pases sin pisar y marcar nuestras vidas. Señor Jesús, concédenos la fidelidad de tu Madre, la Virgen María, y de San Juan, para no abandonarte a ti en nuestros hermanos. Concédenos mantener verdes y frescos nuestros ramos de la fe. Concédenos mantener la frescura de nuestras palmas de la esperanza y de la caridad. Sí, tenemos fe, Señor Jesús, pero somos débiles. Fortalece nuestra fe que es débil, que se experimenta sin fortaleza. Amén.
profesamos la fe, el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús llegue al mundo entero, diciendo: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús. Oremos. Kyrie eleison. Por los que no conocen a Cristo, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da. Kyrie eleison. Por todos los que sufren, que identificado con la cruz de Jesucristo, puedan también gozar de la alegría de la resurrección. Oremos. Kyrie eleison. Por todos nosotros reunidos en este domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Kyrie eleison. Seguimos orando a Dios Padre para que conceda la pronta recuperación a nuestro mundo, y ponemos en su misericordia a los caídos, fallecidos de esta pandemia de la inseguridad. Oremos. Kyrie eleison. Por todos los difuntos, por Manuel Justo Dacal, Benito Aguilar Uribe, nuestros familiares y amigos fallecidos, oremos. Kyrie eleison. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Sigamos orando para que nuestra ofrenda sea sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Padre nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu infinita misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por que quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, San Andrés y todos los santos, por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Señor Obispo Juan Manuel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de aquella multitud que veía al Hijo de Dios entrar a Jerusalén para esa lucha contra el mal, contra la muerte, hoy también nosotros le pedimos al Señor nos ayude a entrar a Jerusalén para vencer nuestros propios pecados, para salir victoriosos de esta pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús solamente nos decimos, sin darnos la mano, el saludo de la paz. La paz de Cristo, la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios, quien borra los pecados del mundo, el pan de la vida eterna. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final.
Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Invocamos la intercesión de San Miguel Arcángel en este combate de pandemia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Padre, llegar, por medio de su resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y les acompañe para siempre. En la alegría del Señor, que nuestra fortaleza y nuestra esperanza, podemos seguir viviendo en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, gracias. Y estos días, jueves, viernes santos, agradezco nuevamente el consejo, participar para la liturgia de esta forma discreta y privada. Buen inicio de la Semana Santa. Buenos días. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María.